Ahora, ahora sí, buenos días. Mi nombre es Bárbara Estudin, soy profesional de la Subdirección de Formación del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida al seminario virtual ¿Cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental, conflictos y participación ciudadana en proyectos energéticos?, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2023. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 18 años, en los cuales se han elaborado y presentado más de 150 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación ¿Cómo mejorar los procesos de calificación ambiental, evaluación ambiental, conflictos y participación ciudadana en proyectos energéticos?, desarrollada por los académicos que aquí nos acompañan, Felipe Razabal, Carolina Stam y Carolina Rojas, del Instituto de Estudios Urbanos UC, y Francisca Reyes, del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC. Agradecemos también especialmente a los panelistas y panelistas que hoy nos acompañan: Camila Carrasco, jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo del Servicio de Evaluación Ambiental; Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y académico de la Universidad Católica Valparaíso; y Daniel Gordon, gerente de Sustentabilidad y Medio Ambiente de Colbún. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y a todos los participantes para que todos y todas podamos leerlo. Además, les comento que este seminario estará disponible desde mañana, junto con las presentaciones, en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, invitamos a Felipe Razabal y Carolina Stam, del Instituto de Estudios Urbanos UC, a presentar los resultados del estudio realizado. Tienen un máximo de 25 minutos, así que adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación, la introducción y haber saludado a todos los panelistas que nos acompañan, a Camila, a Daniel y a Marcelo. Para nosotros como equipo nos da mucho entusiasmo poder tener a ustedes comentando este trabajo y estamos ansiosos de escuchar el feedback. También gracias al Centro de Políticas Públicas UC, a Elisa, a Josefina, a Bárbara aquí mismo, que nos han ayudado continuamente para el desarrollo de este proyecto y sobre todo nos han ido empujando con los deadlines para ir cumpliendo las fechas, los timings necesarios. Bueno, voy a partir con la contextualización del estudio que realizamos y de ahí el último tramo de la presentación lo va a abordar Caroline, que se va a enfocar en la parte de las propuestas que vamos a ir sacando del estudio. Un poco para contextualizar el proyecto que estamos trabajando, estamos nuevamente en una ya sempiterna discusión de reforma al SEIA, que parte con el gobierno Bachelet 2, que es prácticamente el primero post la reforma del 2010 y los reglamentos que vienen del 2013. Y ahora en esta tercera temporada de discusiones de reforma, la tercera temporada de la serie se llama Permisología, y se suele endosar bastante responsabilidad al CIA, pese a que el Consejo Nacional de Productividad ha sido bien enfático que la mayor parte de los tiempos de tramitación están en etapas pre-evaluación ambiental y post-evaluación ambiental. Pero de todos modos se suele poner una responsabilidad importante en el CIA para mejorar estos tiempos de tramitación. Si bien esta conversación suele ser bastante crítica con el funcionamiento del Estado en general, con Caroline y con otros colegas hemos ido trabajando la dimensión de las relaciones comunitarias, o particularmente la relación con la sociedad civil en el proceso de evaluación, particularmente cuando esta evaluación llega a un punto no cooperativo, que podríamos decir que es el conflicto, y qué efectos va teniendo esto sobre el proceso de tramitación. Entonces, los resultados que vamos a mostrar hoy día van a reforzar los argumentos que vamos a dar, así como también un estudio que publicamos a principios de este año 2023, en Environmental Impact Assessment Review, en donde damos cuenta que cuando hay conflictividad, los procesos de evaluación institucionales toman más tiempo. Vamos a explicar hoy día un poco por qué pasa eso y cómo podemos ir abordándolo. Entonces, nos queremos colgar de la discusión presente de reforma del CDIA, con este antecedente que tenemos, para que no sea una discusión netamente del funcionamiento interno,
y para ver cómo se pueden ir tomando estas problemáticas de conflictividad y cómo ir mejorándolas para que los proyectos fluyan mejor en el sistema. Ojo, siempre lo decimos con una idea de ir mejorando los estándares de participación y relacionamiento comunitario, siguiendo lo que se propone en el CASU, y desde ahí ir mejorando los tiempos de tramitación. Y esto obviamente es particularmente relevante en el contexto del cambio climático y los desafíos de reducción de emisiones. Chile está con plan de descarbonización, desgasificación, los compromisos de disminuir las contribuciones nacionales determinadas. Si avanza el hidrógeno verde, además, habrá mayor demanda de energías renovables convencionales. Por ende, es importante ver cómo tratar con este sector que va a seguir creciendo. El sector de generación de energías renovables no convencionales va a seguir creciendo en la materia energética en Chile. Por ende, va a seguir aumentando los proyectos que ingresan y, y asimismo necesitamos que fluyan bien esos proyectos. ¿Cómo podemos ir abordando este desafío de la descarbonización y este tipo de proyectos? Mejorar los tiempos de tramitación, a la vez de mejorar los estándares de relacionamiento comunitario, es lo que nos motiva centralmente en este proyecto. Una propuesta integral para abordar estos tres desafíos. Brevemente, lo que será la estructura de la presentación, voy a presentar a continuación la metodología y algunas tendencias generales de resultados del proyecto. Como esto es un análisis cuantitativo, hay mucho material que aquí no vamos a considerar, porque nos vamos a centrar en aquello que vemos más crítico y también que tiene mayor espacio en la agenda para ser abordado en términos de políticas públicas. Entonces, a continuación presentaré la metodología y algunas tendencias generales. En segundo lugar, diagnósticos específicos sobre los efectos de la conflictividad en la evaluación ambiental. En primer lugar, los efectos de la conflictividad y otras variables sobre los tiempos de evaluación. Y en segundo lugar, los efectos de la conflictividad en la presencia de recursos administrativos, los que si bien no son una incidencia de tiempo de tramitación per se, generan incertidumbre en en la etapa final del proceso cuando ya hay resolución de calificación ambiental. Y finalmente, Caroline presentará las propuestas de políticas públicas que tenemos para abordar estas relaciones, que fundamentalmente recaen en una participación temprana y una mediación de conflictos que permita ir mejorando las relaciones entre titulares y sociedad civil, de modo que los proyectos fluyan de mejor manera. El objetivo general del proyecto es identificar variables de mayor incidencia en la calificación, en la evaluación ambiental de proyectos energéticos presentado evaluación ambiental en Chile y proponer políticas públicas para mejorar, para abordar estas variables que pueden ser críticas. Trabajamos con tres sets principales de variables. En primer lugar, una base de datos que voy a escribir a continuación, que es de donde se desprende nuestro diagnóstico, que identifica variables que tienen mayor incidencia en el tiempo de calificación de evaluación ambiental, centrándonos en aquellas que tienen que ver con relación con la sociedad civil. En segundo lugar, un análisis de las principales convergencias en los diagnósticos y propuestas de reforma, pensando en en la comisión del segundo gobierno Bachelet, de Michelle Bachelet, en la comisión paralela que se genera en esa instancia, los dos proyectos ingresados por Sebastián Piñera como materiales base para la conversación, para ver qué elementos de convergencia hay, bastante diagnóstico compartido y por dónde podríamos ir generando propuestas de políticas públicas que podrían fluir en el sistema político en Chile. Y en tercer lugar, una caracterización de principales lecciones en materia de participación y mediación de algunos proyectos pilotos que consideramos relevantes y muy nutritivos para la conversación que queremos dar. Y sobre ese análisis, sobre esa base, desarrollamos el proyecto. Ya, voy a explicar unas cosas de base de datos acá que quizás son un poco toscas, pero son importantes de explicar para ver de qué hablamos cuando estamos hablando de tiempos de tramitación, conflictividad, etc. Trabajamos con una base de datos con 202 proyectos solo de generación energética. No consideramos proyectos de línea de transmisión. La idea de esto es tener un conjunto de proyectos que tengan características más o menos similares, que nos permitan ir generando un análisis más o menos controlado. Sobre eso trabajamos con proyectos que tuvieron participación ciudadana, es decir, todos los estudios de impacto ambiental, porque esto es obligatorio, y también las declaraciones de impacto ambiental que tuvieron participación ciudadana, para ir controlando que los proyectos tuvieran efectivamente una evaluación dentro del sistema de evaluación ambiental, es decir, que avanzaran en este proceso y descartar los que son desistivos antes de ingresar a la tramitación. Nos quedamos con proyectos que al menos tuvieran un informe consolidado de observaciones y aclaraciones. Con eso quedamos con una base de datos de 202 proyectos, los cuales, a los cuales cruzamos con una base sobre conflictos, sobre eventos de protesta, que es del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, del cual también somos parte con Caroline.
Y eso nos permitió identificar proyectos que tenían conflictividad o no. ¿Qué quiere decir conflictividad en nuestra base de datos? Es que el evento, que el proyecto en específico, tuvo al menos un evento de protesta, es decir, una demostración en el espacio público de al menos 5 personas que fue captada por los medios de prensa de circulación regional o nacional. Si hubo un proyecto en eólico de XX y se vio y salió en un diario que los vecinos protestaban contra ese proyecto, eso nosotros la base de datos lo identifica y nosotros lo cruzamos con la base de datos de proyectos. Entonces, con eso tenemos la base de proyectos que tienen conflictividad. Solamente la presencia de eventos de protesta. Obviamente, como vamos a conversar, cuando hay conflictividad hay movilización social atrás y eso conlleva muchas estrategias de movilización, como mecanismos institucionales, como participación ciudadana, observaciones ciudadanas, recursos administrativos, pero también campañas comunicacionales, etcétera. Y sobre esa base generamos dos sets de variables, uno que tiene que ver con características de proyecto, el tipo de generación que este tiene, los megawatts, la inversión, la superficie, etcétera, y otros que tenían que ver con el proceso administrativo como tal. Los días de suspensión, los días totales de tramitación, la cantidad de observaciones de organismos del Estado, observaciones ciudadanas, recursos administrativos, etcétera. Y sobre eso hicimos distintos análisis y ahora vamos a mostrar los resultados que funcionaron mejor. Un poco para mapear la conversación que vamos a tener, es bueno tener este gráfico. Por un lado tenemos titulares de proyectos que tienen proyectos de inversión que están dando vuelta y están más o menos elaborados antes de que inicie el proceso de evaluación como tal. Y en no todos esos, ahora vamos a ver cuantitativamente cuántos podemos identificar, algunas veces esos generan fricciones con la sociedad civil y se generan procesos de movilización social. Y los procesos de movilización social conllevan a veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces en Chile, instancias de protesta, es decir, participación fuera del sistema institucional, ir al espacio público a hacer demostraciones, pero también van generando observaciones, las movilizaciones sociales tienen su puente institucional en las instancias de participación ciudadana e incluso en las instancias posteriores de recursos administrativos. Entonces, los recursos administrativos, las observaciones ciudadanas y las protestas son parte del repertorio de acciones de la movilización social en el contexto de proyectos de inversión. Entonces, y lo que pasa en esto que en un momento esto entra a evaluación ambiental y el servicio tiene que hacer cargo, y cuando la relación está tensa, es decir, cuando hay conflictividad, suelen haber mayor cantidad de observaciones ciudadanas, las cuales son de mayor cantidad y complejidad y a veces de aspectos que no están debidamente identificados por los titulares de proyectos, lo cual incide en que demoren más en responder estas observaciones y el tiempo de tramitación se va alargando. Y finalmente, se agrega una etapa final en que la sociedad civil que participó o no participó en el proyecto, en la evaluación ambiental formal, presenta recursos administrativos, la mayor parte de estos no son acogidos, pero de todos modos genera una incertidumbre post-evaluación. Entonces, ese es el mapa que vamos a estar conversando y a continuación voy a presentar algunos datos para reafirmar estas tendencias. A modo general, y esto es el único datos que quiero mostrar fuera del diagnóstico en específico, la conflictividad en los 202 proyectos que tuvimos tenía un porcentaje de 16,8%. Si tomamos solo los proyectos de mayor envergadura que entraron como estudio de impacto ambiental, podemos decir que el 25% de los proyectos presentaron algún evento de protesta. Es uno de cada cuatro, lo cual se condice con el estudio que hicimos anteriormente con Caroline para todos los proyectos de evaluación ambiental presentados en Chile. Es la misma tasa que tiene el sector de minería también. Si vamos a las declaraciones, que son menos, que son proyectos que tienen menor incidencia en teoría, el porcentaje de conflictividad es de 12%. Llama la atención, más allá de que uno obviamente esperaría que los termoeléctricas y los hidroeléctricas son más conocidos en términos de conflictividad, lo que aparece con el sector, lo que pasa con el sector eólico, que tiene una tasa importante de conflictividad, un porcentaje, y tiene más conflictividad, al igual que la hidroeléctrica, cuando entra por declaración que cuando entra por estudio. Y esas tendencias que son interesantes de conversar, las vamos a ir abordando en el diagnóstico a continuación. Todas las discusiones de reforma, evaluación ambiental, suelen hablar de que hay mucha conflictividad en el sistema. Usualmente esto se pone como un problema de legitimidad del sistema, pero lo que vamos a hacer nosotros es llevarlo esto a cómo afecta los tiempos de tramitación. Vamos a ver dos diagnósticos específicos. En primer lugar, esto es un análisis de una regresión lineal múltiple,
la presencia de eventos de protesta se correlaciona significativamente con una mayor cantidad de tiempos de días totales transcurridos en evaluación. Esto lo medimos contra días de suspensión, días hábiles, etcétera, y esta fue la variable que responde de mejor manera, que usualmente es la que se suele ocupar cuando se habla de que los proyectos llevan tantos días en el sistema. Controlando por distintos tipos de proyectos, las personas observantes, las observaciones y distintas variables que fuimos agregando, en general los proyectos cuando tienen eventos de protesta asociados tienen 275 días más en el sistema que los que no tienen. Esto se explica fundamentalmente, como se ve en el gráfico en color rojo, por las declaraciones de impacto ambiental. En los estudios, las protestas tienen un efecto, pero no están marcados, porque como se ve en el gráfico, como pasa con las declaraciones. Cuando las declaraciones enfrentan eventos de protesta, estas tienden a extenderse mucho más en el tiempo de tramitación. ¿Por qué pasa esto? Y es la pregunta interesante, porque finalmente cuando hablamos de un evento de protesta, hablamos de algo que pasa fuera del sistema institucional. Esto no entra a los informes consolidados de evaluación. Está fuera del sistema. ¿Cómo esto tiene una respuesta institucional? Y esta variable es la que mejor nos ayuda a explicar eso. La cantidad de personas observantes, ya que hay un tema como con la calidad de las variables dentro de la información que tenemos, esta variable responde mejor que las observaciones como tal. Pero, pero lo que es importante de esto es que la cantidad de personas que realizan observaciones se correlaciona de manera estadísticamente significativa con los tiempos totales de tramitación y con un efecto más notorio en las declaraciones de impacto ambiental. ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suponemos que pasa esto? En primer lugar, cuando hay participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, estas son requeridas por la sociedad civil, entonces ya partimos de un grupo que está medianamente organizado y interesado en participar. A veces hay instancias de participación ciudadana que tienen muy pocos observantes y muy pocas observaciones. Y en las vías en general esto es más alto porque ya partimos de un grupo interesado en participar. Y en segundo lugar, las declaraciones tienden a ser estudios a veces que son menos robustos de lo que son los tienden a presentar proyectos o estudios que son menos robustos que los estudios de impacto ambiental como tal, por lo cual son más susceptibles a que aparezcan observaciones que ellos no que las declaraciones no tenían debidamente contenidas e identificadas, y por ende se van a demorar más en responder cuando esto llegue en el informe consolidado de evaluación. Eso es un primer diagnóstico, el efecto que van teniendo las protestas y el relacionamiento y las observaciones ciudadanas en tándem con las protestas en los tiempos totales de tramitación. Y el segundo efecto que queremos conversar, que es bastante relevante, y esto lo vimos con la relación logística, es que encontramos una correlación estadísticamente significativa entre la presencia de recursos administrativos y eventos de protesta. Indistintamente aquí de si son estudios o de impacto ambiental o declaraciones. Esto vale para todos los tipos de proyectos. Usualmente en la base de datos son varios tipos de recursos administrativos, reclamaciones, invalidaciones, e incluso varias veces hay más de una reclamación y más de una invalidación. No evaluamos el resultado de los recursos, porque eso ya era extendernos más en el análisis, sino solo la presencia, lo cual ya denota e implica cierta incertidumbre. Y aquí nuevamente las protestas no entran en el sistema y no presentan recursos de reclamación o invalidación. Sí, esto queda más explicitado, mejor abordado, cuando hablamos con la cantidad de personas, cuando correlacionamos la protesta con la cantidad de personas observantes, y ahí la probabilidad de recursos administrativos va aumentando paulatinamente. Entonces, nuevamente, cuando hay una relación comunitaria no colaborativa que da conflicto y hay una instancia de movilización o de participación ciudadana institucional relevante, la probabilidad de recursos administrativos va aumentando. Entonces, sobre estos dos diagnósticos que presentamos acá, que la presencia de protestas se correlaciona con mayor días de tiempos de tramitación, y esto está explicado por la cantidad de observaciones ciudadanas, o sea, por la cantidad de personas participando, así como también la presencia de protestas se correlaciona con recursos administrativos. Nosotros proponemos dos mecanismos que no van a resolver del todo esto. Obviamente siempre va a existir conflictividad, existen los mejores y peores sistemas de evaluación ambiental, pero sí creemos que robusteciendo las instancias de participación ciudadana antes del proceso de evaluación ambiental, así como también integrar mecanismos de mediación de conflictos durante la evaluación, hasta un momento determinado que va a explicar Carolina ahora, podemos ayudar a aminorar
las observaciones dentro del proceso conformal como tal y que esto sean respondidas antes, así como también a abordar las diferencias entre sociedad civil y titulares, de manera que esto no decante en recursos administrativos y mayor incertidumbre al final del sistema. Y ahora los dejo con Caroline, que va a presentar la última parte del proyecto. Gracias, Felipe. ¿Si puedes seguir? Sí, en relación con lo que presentaba Felipe de datos, llegamos a dos propuestas. Estas propuestas las elaboramos a partir de distintas referencias, que no voy a detallar aquí por razón de tiempo, pero revisamos, como ya lo dijimos, las propuestas de reformas del gobierno Bachelet, la paralela de la Comisión Sindical Cívico-Parlamentaria y las dos del gobierno de Sebastián Piñera. Además, revisamos algunas experiencias piloto en Chile y en el extranjero, además de toda la literatura sobre evaluación ambiental y algunos casos de algunos países más en específico como Estados Unidos, Francia y Perú. Siguiente. Llegamos a dos propuestas que vamos a resumir ahí, cada una en una tabla específica. La primera tiene que ver con participación ciudadana temprana. No es un tema nuevo, ya existen distintos mecanismos de participación ciudadana temprana, pero que hoy día se hacen entre privados, es decir, entre una empresa y la comunidad. Así que existe, pero sin regulación y sin presencia del Estado, salvo algunos proyectos pilotos de mediación y de participación temprana que se han realizado e implementando en Chile. Así que, otra vez, no es una propuesta nueva, pero nosotros tratamos bajarla a una descripción concreta de cómo se debería integrar en la ley de medio ambiente. Y es también una propuesta que hemos escuchado que está en curso en la reforma actual del gobierno. Así que el primer punto que queremos abordar es, ¿debería o no debería ser obligatoria esta participación ciudadana temprana? Nosotros optamos por una participación temprana obligatoria para la evaluación de impacto ambiental y en el caso de las declaraciones pusimos un umbral. A partir de los datos que revisamos, vimos que los proyectos energéticos arriba de 50 megawatts generaban mucho más conflictividad, era un umbral relevante para la conflictividad, así que propusimos que en este caso también pasen por una participación ciudadana temprana. Y además pensamos que se podrían integrar condicionantes para zonas geográficas cuando hay impactos acumulativos en algunas zonas, sobre todo del país centro-sur, por ejemplo. Y para los otros proyectos que esta participación ciudadana temprana pueda ser temprana. El segundo punto que abordamos es cuándo y con qué plazos debería realizarse. Claramente la literatura indica que más temprano mejor, pero tampoco tiene que ser demasiado temprano porque tiene que haber una prepropuesta, digamos, de parte del titular. Así que la idea es que se realice cuando el titular está planificando y diseñando el proyecto. Optamos por una duración corta. En las experiencias internacionales van estas participaciones ciudadanas tempranas entre 6 meses y 2 años. Nosotros nos fuimos por una duración de 6 meses con una posibilidad de ampliar de 3 meses para tampoco alargar los procesos y volverles más engorrosos. Así que optamos por algo mejor corto, pero que pueda, digamos, lograr una buena participación con la comunidad. Y pusimos un plazo también en cuanto a la presentación del CIA, así que esta participación temprana se tiene que realizar a lo más en 18 meses antes de que se ingrese el proyecto al CEA. En cuanto a la supervisión, ahí también la literatura y las experiencias nos dicen que es mejor cuando es parte de un tercero neutral y una agencia pública, así que proponemos que sea el CEA, que esté a cargo de supervisar esta participación ciudadana temprana. En cuanto a la modalidad, proponemos que se cree un registro de facilitadores que estén a cargo de implementar esta participación ciudadana temprana. Y ahí tomamos el ejemplo que ya existe en Chile de las EFTA, que son agencias fiscalizadoras supervisadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que ya existe un modelo que se podría replicar sin tanta dificultad. ¿Quién presentaría esta participación ciudadana temprana? El titular, cuando esté armando un proyecto. Y con un facilitador registrado tendría que presentar un plan de participación ciudadana que revisaría y validaría el CEA como entidad a cargo de la supervisión. ¿Qué esperemos que sea la resolución final de esta participación ciudadana temprana? Optamos por un resultado no vinculante, optamos por un informe que incluye las alternativas y preferencias de la comunidad
y que sea público. La publicidad de este documento es fundamental para asegurar también la transparencia de este proceso de participación ciudadana temprana, que es ahí clave. Y cuando el titular presente el proyecto de Arcella, cuando lo ingrese oficialmente, que tenga la obligación de acompañar este informe de participación ciudadana temprana por un informe adicional exponiendo cómo se ha hecho cargo de este informe de participación temprana. En cuanto a la articulación con Arcella, ahí nos basamos en los estándares de Escazú, en la necesidad de que toda esta participación ciudadana temprana que asegura una participación de las comunidades en la toma de decisión ambiental implica que este proceso debería ser ingresado al CIA a pesar de que es un proceso independiente. Así que se entregue a los documentos y haya una pestaña específica en la plataforma. En cuanto al financiamiento de esta participación ciudadana temprana, proponemos que la facilitación sea cubierta por parte del titular, es lo que ya se realiza cuando un titular hace una participación voluntaria, y la supervisión sea de parte del SEA. La segunda. Y la segunda propuesta que aquí mencionamos y que no está en las reformas del SEA que hemos revisado, pero sí hay distintas propuestas en general que se han elaborado en Chile y en otras partes de mecanismos de mediación de conflictos. Ahí proponemos que sea un mecanismo que se suma, digamos, a lo que presenté anteriormente, con el objetivo de evitar que el recurso administrativo sea la opción para las comunidades de oponerse o de reclamar frente a una decisión ambiental. Así que este proceso de mediación de conflicto proponemos que pueda ser solicitado por cualquier actor afectado por el proyecto, y aquí tomamos la definición de susceptibilidad de afectación directa del DS66, que esta solicitud de mediación de conflictos sea analizada su pertinencia por la entidad responsable, que en nuestro caso, lo voy a decir más adelante, sería el Tribunal Ambiental. ¿Cuándo se podría pedir este mecanismo de mediación? Nosotros le pusimos una temporalidad larga, es decir, desde los inicios del proyecto, desde el inicio de la participación ciudadana temprana, se podría solicitar este mecanismo de mediación hasta que salga el primer informe de ICSAR. ¿Qué institucionalidad debería estar a cargo de este mecanismo de mediación? Propusimos que se cree una unidad de mediación dentro del Tribunal Ambiental, entidad que ya existe, primero debido a su experiencia en la conciliación, segundo porque también evita la creación de nuevas institucionalidades, que eso lo vimos en otras propuestas que se han hecho previamente, y tercero porque es importante que la mediación sea hecha por una institucionalidad que tenga confianza. Proponemos que no sea una infraestructura o una institucionalidad compleja y cara, por lo cual podría contar con un contingente limitado de funcionarios y funcionar con un roster de expertos nacionales y latinoamericanos en mediación ambiental que podrían ser convocados cuando se llama a mediación. Ese modelo lo retomamos del mecanismo MISI de la BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, que cuenta con un mecanismo similar en caso de proyectos del BID. Otro punto importante, debido a los números que manejamos en la base de datos que presentó Felipe, los números de conflictos tampoco son tan altos para que no se pueda funcionar con ese sistema, ¿no? Así que nos parece que es adecuado no tener una institucionalidad compleja, sino que poder tener un contingente flexible de mediadores. La modalidad ahí es bastante clásico, lo que proponemos que se ingrese, se revise la admisibilidad, la factibilidad, se elija un facilitador dentro de este roster, se realice la consulta de la mediación y se haga después un seguimiento. En cuanto al resultado final, que eso es siempre un tema, ¿qué tipo de resolución pensamos? Pensamos en la firma de un acuerdo vinculante, en este caso, registrado por el Tribunal Ambiental, y que el tribunal también esté a cargo del monitoreo, seguimiento del acuerdo y también de su autorización y de las posibles reclamaciones de terceros. En cuanto al financiamiento, optamos por la creación de un fondo ciego en este caso. Y aquí tenemos un poco la síntesis de nuestras dos propuestas. En la línea de arriba está lo que estaría a cargo del CA y en la línea de abajo de los tribunales ambientales.
Así que ahí tenemos como un poco esta cronología. Lo que buscamos es reforzar la participación y reforzar las instancias donde puede haber comunicación entre la comunidad y el titular, mediado por el Estado. Así que tenemos como, estamos sumando, digamos, actividades obligatorias previa al ingreso al CIA, y además este mecanismo paralelo de mediación que podría aplicarse hasta la primera ICSAR. Eso, no sé, Felipe, si quiere decir unas palabras final o si ahí cerramos y dejamos el pase a los comentadores. Creo que hemos hablado suficiente. Y prefiero ir conversando sobre las dudas y comentarios en lugar de seguir extendiéndonos nosotros. Así que cedo la palabra a Bárbara para la moderación. Y voy tratando de responder las preguntas del chat a la par de escuchando a los comentaristas, así que disculpa si no puedo responder las preguntas o no podemos recogerlas todas, están súper interesantes. Y muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Caroline, por la interesante presentación y también las propuestas que ustedes plantean. Tal como decías, ahora vamos a dar paso a los comentarios de los panelistas y luego al final vamos a también levantar ciertas preguntas, ¿cierto?, del público y otras para también cerrar el espacio, ¿ya? Así que muchas gracias nuevamente, Felipe y Caroline, por la presentación y ahora damos inicio al panel de comentarios. Les cuento que los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación y ahora tendrán 8 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y propuestas del equipo académico. ¿Ya? Comenzaremos con Camila Carrasco. Ella es administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile, graduada en maestría en investigación de políticas públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y se desempeña como jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo del Servicio de Evaluación Ambiental. Adelante, Camila, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tuvimos la oportunidad de acceder a este informe, como también agradecemos también al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por también a través de Vía Lobby venir a presentar a nuestra directora ejecutiva Valentina Durán este informe de manera temprana hasta sus resultados preliminares, quien manda un afectuoso saludo y que hoy día se encuentra en Magallanes y por esa razón no ha podido participar y me encomendó venir acá. Es muy importante el poder, desde la investigación y desde la academia, poder unificar esfuerzos que permitan en el fondo entregar herramientas, opiniones, datos, información que vaya nutriendo también el fortalecimiento técnico del Servicio de Evaluación Ambiental y su principal función como administrador del CIA. Me voy a referir efectivamente a lo que se trabajó respecto a la incorporación de lo que es la participación, bueno, anticipada o participación temprana, de acuerdo a lo que tiene que ver con obligatoriedad, temporalidad, supervisión, modalidad, resultados, como también lo que es el financiamiento. Pero antes también es importante, respecto a los tiempos de tramitación, no es un debate que hoy día se haya dado desde como por primera vez, sino que también el informe de la Comisión Presidencial que evalúa, del año 2016, que evalúa el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya eran espacios donde se abordaba el cómo abordar los tiempos de tramitación. Ese informe hablaba sobre, exhibía los procedimientos, también afirmaba sobre lo excesivo de estos tiempos, etc. Entonces no es un debate que se dé hoy día, ¿ya? Y también es importante destacar que hay un margen de nuevas formas de participación que están en la palestra, como es lo de la participación temprana vinculado a lo que es la conflictividad. Ya hoy día acá este informe entrega una correlación que puede ser un puntapié inicial que permita también buscar causalidad. Como saber, correlación no es causalidad, entonces también podría ser un inicio para también buscar causas que vayan, que pueden ser múltiples, ¿cierto?, respecto a cómo abordar la conflictividad social a través de los procesos de participación, etc. En ese sentido, nosotros como servicio, en función del mandato legal que tenemos por la ley 19.300, SEA también tiene el deber de fomentar y fortalecer lo que es la participación ciudadana. En un contexto que es de crisis planetaria, ¿cierto? Hay una pérdida de biodiversidad a nivel mundial, aumento de la contaminación,
abordar y enfrentar los efectos de cambio climático en países vulnerables como el nuestro. Por lo tanto, desde el servicio hay lineamientos estratégicos y objetivos institucionales que se vinculan con lo que también plantea este informe, que es la incorporación del Acuerdo de Escazú. De hecho, dentro de los 3 ejes que tiene nuestro servicio, que es asegurar una evaluación y gestión técnica de excelencia, que se apegue a la normativa con unificación de criterios, la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y la incorporación del cambio climático, es que también, y que Chile adhirió a este acuerdo desde el año pasado, es que se han tomado acciones dentro de nuestro servicio que tiene que ver con vincular, cómo nosotros también nos vinculamos a lo que dice el artículo 7 de este acuerdo, que es asegurar la participación pública en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones. Además, nosotros como servicio, como participamos en la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental, donde actualmente hay 8 países, donde está Argentina, Brasil, Chile, como les dije, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, y que son instancias que han permitido establecer mesas de trabajo internacionales de cooperación para fortalecer los procesos de evaluación de impacto ambiental en América Latina, y que una mesa se trabajó particularmente en lo que es la participación ciudadana y la relación con las comunidades. Y en este sentido, el debate que se dio y que emergió a nivel latinoamericano es qué es lo que nosotros hoy día entendemos como participación ciudadana temprana o anticipada en la evaluación de impacto ambiental, si existe obligatoriedad, entonces por lo tanto hacer este análisis comparado, por ejemplo, donde en Argentina se entiende como participación dentro del proceso de evaluación antes de la decisión. O sea, en caso de Chile y Brasil, el proceso la participación temprana es previa al ingreso de los proyectos, etcétera. Y que las conclusiones que se sacan dentro de estos espacios es la necesidad también de cómo se tienen herramientas de gestión social para atender no necesariamente conflictividad, sino cómo también se es parte de los diseños de los propios proyectos y se ejerce el derecho a la participación ciudadana. Y también dimos cuenta que la falta de regulación no impide que se vayan promoviendo entre los titulares el desarrollo de participación ciudadana temprana. Por lo tanto, nosotros como servicio, como primer paso, vamos a publicar en este mes de noviembre, que se acaba, una guía de participación temprana de la ciudadanía. Nosotros teníamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que viene a reemplazar una guía que ya existía dentro de nuestro servicio, que era la guía para la participación anticipada de la comunidad de proyectos que se presentan al CIA. Y lo que quiere esta guía, lo que pretende como primer paso a quienes es ser efectivamente una herramienta que permita a los titulares que decidan voluntariamente hacer una participación temprana, el entregarle una metodología. De hecho, anoté el nombre de Sebastián Barros, quien preguntaba sobre, bueno, mecanismos, herramientas, cómo sistematizar la información. Esta guía, que para quienes decidan voluntariamente hacer la participación ciudadana temprana, entrega 3 etapas sobre la planificación de la participación ciudadana, el desarrollo de la participación ciudadana temprana y la incorporación de opiniones y presentación de resultados, acompañados de distintos anexos que puedan ser un apoyo para quienes decidan hacerlo. Ya, entonces, al final esta guía lo que hace es identificar la normativa nacional e internacional aplicable, que tiene vínculo con, por supuesto, lo que el Acuerdo de Escazú, un acuerdo de derechos humanos, unifica etapas de diseño y ejecución y cierre de estos cumplimientos con los estándares internacionales, acompaña esta publicación también unos esfuerzos que estamos trabajando dentro de nuestro servicio para habilitar en nuestras plataformas electrónicas si es que algún titular que ingresa a un proyecto quiera dar cuenta que hizo este tipo de participación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que nosotros proponemos como primer paso en esta guía es que sea un proceso que genere instancias de diálogo y de convergencia de conocimientos locales y que sean técnicos, que vayan enriqueciendo la evaluación de impacto ambiental y por supuesto que vayan aumentando la certeza en la toma de decisiones. Ya nosotros estamos trabajando por entregar distintas herramientas a través de la publicación de guía y documentos de criterio de evaluación, a través de capacitaciones, a través de la plataforma del SEA Capacita, y poder entregar certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Además, también el trabajo que se desarrolló en esta guía
que esperamos publicar durante este mes, es resguardar las relaciones también de confianza y de buena fe entre los actores que participan en ella, proporcionar oportunidades que consideren características locales, como por ejemplo las costumbres, los sistemas productivos, las formas de organización que se tienen. Y esto está en directa relación, como se adelantó, que es la reciente aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático sobre la propuesta de reforma de la Ley 19.300, que también tiene un paso importante para fortalecer la integración de la ciudadanía en los procesos de evaluación. Entonces también se ya verbaliza y se da este paso de crear, que crea un procedimiento voluntario de participación temprana, donde titulares de proyectos puedan mejorar el diseño de sus proyectos desde etapas tempranas, previo al ingreso al CIA, se puedan prevenir la conflictividad socioambiental y que también permita que el proceso de evaluación también fluya y entregue certeza y una estandarización a nivel nacional respecto a cómo se están evaluando estos proyectos. Y en este sentido, la incorporación de la participación ciudadana temprana, nosotros la entendemos como servicio. Hicimos un análisis comparado en sintonía con lo que es la reforma, investigamos también respecto a cómo se dan en otras instituciones. Por ejemplo, están los acuerdos voluntarios de participación temprana, la Agencia de Sustentabilidad y de Cambio Climático, que ahí ellos también tienen, por ejemplo, un registro de facilitadores, ¿cierto? Como se proponía también en este informe. Por lo tanto, es un debate emergente que cada vez más se va a dar desde la esfera de la agenda pública, ¿cierto? Que va determinando también la toma de decisiones en las políticas públicas y en nuestro caso hacer una institución de tercer orden, como lo dice el académico Peter Hall, de ejecutar política pública. Es que también tenemos que, dentro de las competencias legales que tenemos, dentro de los tiempos también de tramitación que están reglamentados en nuestro, valga la redundancia, reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, es ver cómo también se van incorporando y se van dando estos pasos a través de las herramientas que tenemos y que hemos estado anticipándonos también al debate, no solamente a nivel nacional que se está dando acá, sino que también a nivel internacional a través de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental, que se identificó este tema emergente, la conceptualización, cómo uniformamos criterios a nivel y estandarizamos a nivel internacional para que los debates que vayamos dando vayan siendo coherentes, cohesionados y vayan de la mano, no solo como les decía en Chile, en la institucionalidad ambiental y en nuestro servicio, sino que también a nivel internacional. De hecho, este mes también nuestra directora ejecutiva asume la presidencia de esta red y algo también que se les consultó internamente a profesionales, funcionarios y funcionarios de nuestro servicio, cuáles son los temas emergentes a poder seguir profundizando, y el de participación temprana aparece no solamente por parte de la jefatura o la dirección ejecutiva, sino que también propios funcionarios y funcionarias de distintas regiones están manifestando que podría ser una herramienta que hay que mirar y que hay que ver cómo se pueden seguir dando pasos dentro de la normativa ambiental que tenemos hoy en día. Por lo tanto, este tipo de estudios son insumos muy necesarios, el poder tenerlos, ¿cierto? El poder seguir analizándolos y el seguir incorporando, por supuesto, distintas sugerencias que permitan seguir entregando a través de estas herramientas certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en la evaluación de impacto ambiental. Y por último también el seguir capturando datos, y que es un desafío que estamos trabajando dentro de nuestro servicio, para conocer también experiencias que se están dando, porque no es algo que no suceda, no es algo que más allá de la institucionalidad normativa, hay experiencias que dan cuenta de que hay personas, hay privados y titulares que lo realizan, se hace de manera inorgánica. Bueno, por ejemplo, en la minería hay ejemplos de realización, y hoy día lo que nosotros queremos para unificar los criterios es poner a disposición, para que los proyectos evidentemente sean más robustos, una staff de guía y documentos, y en particular, como yo les decía, también vamos a dar otro paso más sobre lo que es esta publicación de la guía de participación ciudadana temprana
en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Así que se agradece el debate, se agradece la invitación y poder entregar también la perspectiva desde la evaluación de impacto ambiental sobre lo que es la participación ciudadana temprana, que es una de las grandes recomendaciones que tiene desde múltiples aristas este estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas, o patrocinado, por decirlo de alguna manera. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Camila, por todas las reflexiones y comentarios. A continuación vamos a escuchar a Marcelo Mena. Él es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y posee un Máster of Science y un doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa. Fue secretario y luego ministro del Medio Ambiente y actualmente es CEO de The Global Methane Hub y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Marcelo, adelante, muchas gracias. Ya, muchas gracias por el estudio. Yo creo que es súper importante tener diagnósticos con los hechos ciertos, porque cuando uno funda las soluciones en datos errados, al final cree que está arreglando las cosas y al final no se resuelven, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es fundamental lo que levanta el estudio, fundamentalmente en torno al tema de participación ciudadana reglada, clara o con objetivo. Y yo entiendo que el proyecto de ley que se está tramitando hoy día o está pronto a tramitar considera una participación temprana, voluntaria, pero temprana y reglada, y al fin y al cabo eso es súper importante. Yo creo que en cierta forma invertir en la participación ciudadana es una inversión en el éxito del desarrollo, y mientras más temprano se pueda conversar, es más exitoso el proyecto. Y así me ha tocado ver proyectos como Valhalla, que tuvieron participaciones tempranas en torno a 2 años antes de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, y por eso un proyecto que podría ser visto como complejo, por ejemplo, es la principal toma de agua salada de todo Chile, podía ser resuelta las dudas por una conversación con la comunidad. Pasa lo mismo con proyectos como pronto, lo que me imagino entrará pronto al sistema Nueva Unión, que lleva 3, 4 años de participación ciudadana temprana, y también la importancia de poder realizar las participaciones tempranas a su cabalidad, y las consultas indígenas también. Me recuerdo en el contexto del proyecto ¿no es cierto?, Quebrada Blanca 2, en donde la tentación siempre de los gobiernos de poder apurar las cosas y decir que un proyecto fue aprobado es clara, pero cuando uno acorta el camino, eso puede poner en tela de juicio el avance del proyecto, y por lo mismo la correcta y no acelerada participación ciudadana que culminó al mes de haber salido el gobierno, nosotros la aprobación del proyecto, y que hoy día Quebrada Blanca 2 está a firme, está funcionando, y eso es positivo también. Entonces, pero esas son las cosas positivas que uno puede lograr con la participación ciudadana, y cuando uno acorta el camino, el ejemplo más evidente fue el proyecto Inmine Invierno, en donde con el absurdo de las participaciones ciudadanas en la declaración de impacto ambiental, con el concepto de cargas ambientales, erróneamente el CEA, en el gobierno que me tocó participar, dice que no hay cargas ambientales con la astronadura, y eso causa que no haya participación ciudadana, y eso solamente desemboca en una judicialización y una revocación de un permiso ambiental que permite llevar el proyecto a foja cero. Entonces, en la práctica, ese acortar camino, al final termina siendo mucho más largo. Entonces, esas son las cosas positivas con respecto a eso, pero una reforma con mayor participación ciudadana en este contexto económico no puede hacerse sin dar garantías de los otros temas van a ser abordados. Entonces, en ese contexto, el hecho de que haya dos áreas de reforma hoy día, que sea una reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental como tal, más una reforma de los permisos sectoriales, es un buen camino, porque en la práctica gran parte de los problemas ambientales, como acá se ha dicho, en cuanto a permisos, perdón, tiene que ver con permisos que son post-servicio de evaluación ambiental. Entonces, el hecho de poder realmente hacer que el rol de la ventanilla única sea real, entonces puede acelerar bastante los procesos, y también abordar absurdos que hay. Por ejemplo, típicamente, si un proyecto hoy día tiene una RCA rechazada, eso automáticamente significa un permiso ambiental sectorial rechazado, pero si se revoca ese rechazo, no es automática la revocación del permiso ambiental sectorial, y por tanto nos encontramos con los absurdos de permisos ambientales aprobados, pero sin
¿no es cierto?, teniendo que pasar nuevamente por permisos complejos sectoriales que muchas veces demoran más de la cuenta. Entonces, son las principales reflexiones con respecto a eso, pero quería comentar la importancia de lo que viene, porque hoy día estamos en una reforma y hemos visto hasta ahora notas y hablan de que el sector, mismo sector oficialista estaría en desacuerdo con una reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo creo que es súper importante no querer cambiar todo para que nada cambie, en el sentido que una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que hacerse, primero que todo, al comienzo de un gobierno, con mayoría parlamentaria y con una fuerza, y entendiendo que va a haber también un desgaste del capital político para poder llegar a esto. Entonces, esas condiciones hoy día no se dan. Y por lo tanto, yo creo que la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ser una reforma corta en cuanto a los temas que son importantes, y por lo tanto, esta expansión a la declaración de impacto ambiental de la participación ciudadana, si es que así lo solicita la ciudadanía, es algo que tiene que venir aparejado de la eliminación de las instancias políticas de la evaluación ambiental, que tiene que ver con el comité de ministros y tiene que ver con con la evaluación de las comisiones de evaluación regionales, que también se eliminen. Y eso permite ir y fortalecer el rol del mismo servicio de evaluación ambiental. Pero también la paradoja es que muchas veces los ministerios como Economía y Hacienda quisieran que las cosas se fueran más rápido, pero no dotan a los servicios con los funcionarios necesarios para esa tarea. En el fondo hay distintas configuraciones que se han utilizado, algunas de ellas, en mi opinión, bordean lo ilegal, en el sentido de que cuando la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables se crea, intervienen actores que no son funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, y que llevan a cabo funciones que son propias del servicio, y lo que corresponde es que si uno quisiera agilizar los proyectos post-trámite ambiental, esto debería estar radicado dentro del mismo servicio de evaluación ambiental. Si tenemos un sistema de pertinencias, que es un sistema de evaluación ambiental paralelo, tiene que ser reconocido en la dotación del mismo servicio de evaluación ambiental. Entonces, en mi experiencia, cuando el mismo Ministerio de Hacienda quería que nosotros aceleráramos las inversiones de los procesos del servicio de evaluación ambiental, se hace sin recursos adicionales. Básicamente se le pide al ministerio que deje de hacer cosas importantes, muchas veces subfinanciadas, para poder financiar algo que tiene más interés productivo que más interés ambiental, y por tanto esa contradicción es manifiesta. Y por lo tanto va a ser importante ver si es que así lo determina, si es que realmente reconoce la importancia de fortalecer el sistema de evaluación ambiental en general del mismo SEA también. Y entonces, y los últimos comentarios con respecto a eso, me quedan un par de minutos, creo, tiene que ver con bueno, tenemos que fortalecer las mismas instituciones a través de mismas capacidades que está haciendo hoy día el mismo SEA, con mayor cantidad de guías que permitan elevar el nivel de conocimiento con respecto a lo que se requiere como elementos mínimos de la evaluación ambiental para proyectos estratégicos. Y también es fundamental trabajar con las líneas bases públicas que permitan resolver este tema que ha sido recurrentemente razón de rechazo. Finalmente, comentar que el sistema tiene que tener dos características fundamentales. Si el proyecto carece de elementos, un no rápido, de manera que pueda ser reingresado rápidamente, y un sí permanente. Son los dos principios que deberíamos apuntar. En ese sentido, yo creo que el servicio con lo que está haciendo hoy día está operando correctamente dentro del marco jurídico vigente, pero hay cosas que podemos empezar a mejorar para que la aceleración de la inversión, que es fundamental, se haga en parámetros legales y no el sistema que uno quisiera que existiera. Entonces, por lo tanto, de nada sirve acortar camino si es que el mismo Tribunal Ambiental, la Corte Suprema, puede revocar el permiso. Entonces, eso quería comentar. Yo creo que muchas veces las críticas al SEA son injustas, y por lo tanto este estudio también reafirma eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus comentarios y reflexiones. Ahora vamos a dar paso a nuestro tercer panelista, quien es Daniel Gordon,
ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de California, Berkeley, y se desempeña como gerente de sostenibilidad y medio ambiente en Colbún. Te escuchamos, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, y de todo ahí, muchas gracias por la invitación también a comentar bueno, a compartir ahí el estudio que nos presentan. Quería agarrarme ahí de algunas ideas de Marcelo. También no puedo estar más de acuerdo en que una cosa importante hoy día, hablando de las reformas, es dotar al CEA de más capacidades y más recursos. ¿Ah? La verdad es que como usuario del CIA hace un buen lote de años también, soy testigo de que las capacidades y los recursos del CEA siguen siendo básicamente los mismos hace 10 años. Y la verdad es que eso es más o menos el span de tiempo del estudio de ustedes. Y la verdad es que los desafíos y la connotación que tienen los proyectos del CIA hoy día son radicalmente diferentes hoy día, en 2023, de lo que estaba pasando en 2013. ¿Ya? Eso un poco ha pasado mucho tiempo en 10 años y el nivel del debate y el nivel del interés público en los proyectos, particularmente en proyectos energéticos, son proyectos estratégicos para el país, provisión de un servicio básico, son proyectos de interés nacional, y no todos los proyectos en el CIA tienen esa característica. Es obviamente un debate muy distinto al que teníamos hace 10 años atrás. Entonces, quizás ahí un primer punto, porque me hubiera gustado quizás que en el estudio, yo sé que no lo segmentaron por tiempo, pero la verdad es que la fenomenología en el CIA de hace 10 años es muy distinta a la fenomenología del día de hoy, ¿ya? Y yo diría que particularmente en el último tiempo se ha acelerado la conflictividad. O sea, siempre ha habido obviamente una tendencia creciente, pero la verdad es que en los últimos 4 años, bueno, en Chile y en el mundo la conflictividad también se ha disparado en todos ámbitos, pero es especialmente notable en el último tiempo. ¿Ah? Eh, eh, Quizá me hubiera gustado, y yo también eso lo extiendo a todo lo que es el desarrollo de línea de transmisión. Yo sé que ustedes comentaron al principio que no era parte del estudio, quizás es una idea para un estudio posterior, pero como muchos de los asistentes saben hoy día, y salió ahí en algunos comentarios también, al final toda la malla del entramado de transmisión en Chile es una condición, y probablemente la condición habilitante más fundamental para la descarbonización y la transición energética, y estamos súper atrasados ahí. Aquí en Chile sobran proyectos de generación y faltan proyectos de transmisión. Esa es la realidad. Y mi punto también es que, por lo que yo he visto, he sido testigo, también he comentado con gente, también los proyectos de transmisión eléctrica, que de nuevo hace 10 años eran proyectos que claramente tenían un nivel de conflictividad y desafío técnico diferente, inferior a un proyecto de generación, hoy día yo me atrevería a decir que andan a la par con los proyectos de generación eléctrica. ¿Ah? Los proyectos de transmisión son proyectos que son intensivos territorialmente, involucran a muchos actores, muchas comunidades, y muchas veces estos proyectos son iniciativas impulsadas por el Estado, porque tienen que ver con las materias que impulsa la Comisión Nacional de Energía en términos de reforzar nuestro sistema de transmisión. Por lo tanto, ahí nos encontramos con la paradoja, de repente, cuando los conflictos afectan a ese tipo de proyectos, es el Estado contra el Estado. Y la verdad es que al final eso no deja de llamar un poco la atención. Respecto de las dos propuestas en particular que usted hace en el estudio, creo que hay un consenso total de que necesitamos en Chile, en el mundo, en la sociedad en general, profundizar aún más todo lo que son los debates y los diálogos territoriales, que sean reales y efectivos, y en eso yo veo una tendencia
para allá van los tiempos. O sea, ustedes, algunos que somos más viejos, no saben lo que era la participación ciudadana hace 15 o 20 años atrás en el CIA. Era realmente una cosa muy, muy rústica en términos de las capacidades de todos los actores del proceso, ¿ah? Titulares, la institucionalidad y las mismas comunidades, ¿ah? Eso claramente ha tenido un desarrollo para bien, con los desafíos de los tiempos también, y ahí por eso le ponía los adjetivos de reales y efectivos, porque la verdad es que una cosa son las participaciones donde hay escucha real, debate real, y otra cosa es la conflictividad por redes sociales, ¿ah? Y eso no es una participación ciudadana, y lamentablemente esos son los desafíos que nos ponen los tiempos también. Y en particular respecto también porque estamos hablando de proyectos energéticos en general, de nuevo, proyectos de interés nacional, estas son cosas que en teoría nos interesan a todos. Creo también que todo lo que es la participación ciudadana anticipada y también durante el proceso como tal, debiera profundizarse lo que es el conocimiento y la responsabilidad también cívica. Y ahí yo también echo de menos el rol del Estado y el rol de los gobiernos regionales, el rol del Ministerio de Energía, porque de nuevo, cuando se trata de proyectos de interés nacional, aquí una propuesta quizás que puede ser disruptiva. Yo no encuentro tan raro que el Ministerio de Energía también tenga que ser parte de una PACA o de una PAC, cuando se trata, por ejemplo, de un proyecto como el proyecto de la línea continua Quimarlo Aguirre, ¿ya? Porque al final ahí se juega el futuro en gran parte de la transición energética de la descarbonización de Chile, y no dejar eso solamente en manos de un titular privado, ¿ah? Cuando son proyectos donde evidentemente son proyectos que son habilitantes para una transición energética. Entonces, y porque la transición y la descarbonización no tiene que ser un debate solamente de estos foros, de ciertas élites, tiene que ser un debate que está anidado en los territorios, los gobiernos regionales, los ceremis de energía. Yo creo que hay un espacio para que hagan un poco más la pega, y así cuando lleguen los desarrolladores de proyectos, hay una suerte como de contexto básico de dónde se insertan estos proyectos. Porque si no, al final esa pega queda 100% en manos de los privados, que obviamente generan mucha suspicacia porque tienen intereses privados de cara a las comunidades y a la sociedad en el territorio. Dicho eso, estoy totalmente de acuerdo con que las PACas sean obligatorias para ciertos tipos de proyectos y en general para los proyectos energéticos, también los proyectos de línea de transmisión. Me parece súper interesante lo de las condiciones geográficas o las condicionantes geográficas que mencionaron. Y ahí, respecto de que esto no sea vinculante en el CIA, yo hago una pregunta ahí. Quizás podría ser, creo que podría ser valioso hacerse la pregunta de si sean efectivamente vinculantes, porque un proceso anterior al CIA debiera de alguna manera definir un término de referencia de lo que es el proceso que viene después. O sea, debiera ser adelantar un poco el camino de lo que viene después, y yo me parece lógico que defina las materias y los bordes. Una PAC anticipada respecto de la PAC formal que viene después en el marco del proceso formal. Creo, al igual que como dicen en el estudio ahí, me parece que está en el último párrafo de las conclusiones, hay mucho espacio todavía para trabajar lo que es reforzar la PAC como tal, y quizás ahí hay otro espacio, digamos, para un estudio futuro. Ha evolucionado mucho, para bien en general la PAC, pero yo creo que se le puede sacar mucho más punta a ese lápiz. Y por último, respecto a la mediación de conflicto, ahí es un poquito más alejado de mis conocimientos y mi expertise. Por lo tanto, me quedan algunas dudas sobre su funcionamiento así tal cual ustedes lo proponen. Quizás es de ignorante. Y quizás la duda principal es en el fondo quién lleva esto, porque honestamente no veo a los tribunales ambientales a cargo de una cosa como esa, ¿ya? Pero eso, así que
Se me acabó el tiempo, ya me sonó la alarma, así que no, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los panelistas, ¿cierto?, que han presentado el día de hoy. Ahora vamos a dar unos minutos a Felipe y a Caroline para que, si quieren, puedan responder o comentar lo que han expuesto los panelistas, y luego vamos a abordar algunas de las preguntas que han hecho también los participantes. Gracias, Bárbara. También Camila, Marcelo, Daniel. Muy gratificante escuchar comentarios positivos en general, también tanto de la iniciativa como también de las propuestas. Me quiero colgar de algo un poco más general para partir, eh, sobre la obligatoriedad o no de lo de la participación voluntaria. ¿Y por qué es importante? Nosotros creemos que sea voluntaria, o sea, que sea obligatoria para un determinado espectro de proyectos. El problema que acá pasa con a veces con las declaraciones que son de mayor nivel de generación, que van generando conflicto, es que ese proyecto probablemente, si uno lo ve, podría haber pasado por estudio y se optó por ir declaración y tuvo consecuencias. Asimismo, la empresa que tuvo mal relacionamiento comunitario, usualmente porque no tuvo esta estrategia o no tuvo este principio rector, también eso va a incidir en todas las otras empresas que trabajan en el sector. Entonces acá hay un efecto acumulado de malas experiencias que va a repercutir en las empresas para adelante que tengan buena experiencia. Entonces, si lo dejamos a discreción de los titulares, si hacer PACA o no, o sea, si esto debería tener PACA o no, cómo se haga la PACA, pues podemos ir generando un desgaste a la larga en lugar de ir solucionando el problema. Cuando uno habla muchas veces con la gente que hace relacionamiento comunitario y también con las comunidades, muchas veces hay mucha queja de que vienen muchas distintas personas, que la empresa cambia consultora, que la empresa vino y que no llegamos a ningún acuerdo, que vienen, preguntan y no quedamos en nada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso no está, creo que hay cierto desgaste, y no tenerlo regulado incentiva que exista ese desgaste y consecutivamente generando peor formas de relacionamiento comunitario, lo cual repercute en las dinámicas del proyecto como tal. Entonces nosotros aquí creemos que es importante que haya una regulación, o sea, que esto sea obligatorio para los proyectos en que vemos que hay mayor posibilidad de conflictividad, que son las declaraciones de mayor umbral y los estudios que también suele ser porque son proyectos de mayor impacto. Entre medio también hay declaraciones, o sea, el universo de los titulares es muy grande. Hay proyectos que son declaraciones presentadas por desarrolladores de proyectos que tienen muy mal relacionamiento, y eso todo va repercutiendo. Entonces, la idea de hacerlo obligatorio es que vayamos corrigiendo el sistema completo, porque lo que haga una empresa va a afectar al conjunto completo de empresas y consecutivamente a la generación de energía limpia a nivel nacional y global. Es por eso consideramos que es muy importante tener eso trabajado. Y un poco haciendo eco de lo que decía Marcelo, del valor de ir mapeando la tendencia con datos, es que usualmente cuando esto se ve en prensa o en discurso político, se habla del proyecto X, del proyecto Y, y cuando hablamos un poco de cherry picking, o sea, eligiendo el proyecto que quiero, los resultados y las tendencias dan para lo que quiere, para lo que se quiere decir en el argumento. Acá nosotros tratamos de buscar una tendencia global y lo que vamos viendo es eso, de que es muy relevante que esto sea obligatorio para un cierto espectro de proyectos, obviamente. Y eso va a ir repercutiendo en cuando hay mucha concentración de proyectos específicos, como la zona de proyecto eólico en la comuna de Renaico, en la provincia de Arauco, Mayeco, lo que haga una empresa va repercutiendo en lo que hacen las demás. Por lo mismo, creemos que esos estándares deben ser relevantes, ya sea por umbral de generación energética, como pusimos en el proyecto, que es muy claro para declaraciones, también zonas de impacto acumulativos, como podría ser esta zona con proyecto eólico, u otros criterios que ayuden a mejorar la forma de relacionamiento general de la inversión en ese territorio. Por eso creemos que, si bien hay un tema de lo que se quiere y lo que se puede en términos políticos, y que hay una urgencia por hacer el proyecto, de lo cual entiendo y comparto, creemos que el que tenga el componente obligatorio puede ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema, independiente, y tratamos de demostrarlo en ese contexto. Y algo un poco más específico lo que comentaban las propuestas, Daniel, el rol del Tribunal Ambiental en la mediación, lo cual es algo que con Carolyn también tuvimos, y con el equipo tuvimos muchas dudas respecto a cómo hacerlo, porque aquí las recetas en general son tener un organismo aparte, muchas veces, y que ese organismo se vaya haciendo cargo. Pero también dentro del mantra de lo que son las políticas públicas hoy día es que no te impliquen mayor gasto ni mayor burocracia. Y creemos que por el volumen de conflictividad, o sea, aquí estamos hablando en este lapso estamos hablando de 3 a 4 conflictos por año.
Entonces, crear una unidad que esté haciéndose cargo de 3 a 4 conflictos por año, aunque cuando uno habla con la gente de energía que van haciendo mediación, te dicen que son más en general, pero hablando de 3 4 conflictos por año, será necesario tener una unidad aparte. ¿Por qué no trabajar con las unidades que tenemos, blindar para que esto funcione de mejor manera y que se vaya haciendo cargo de esta dinámica? Por eso fue la decisión de tomarlo desde el Tribunal Ambiental y de una institucionalidad existente, para no generar tanta burocracia adicional. Te dejo a Caroline, que también probablemente quiere comentar sobre este eje y sobre más puntos. Sí, además, o sea, evaluamos tribunal ambiental, pero también evaluamos que sea el SEA y también la Superintendencia de Medio Ambiente. Y optamos por el tribunal también porque tiene una unidad que ahora trabaja mucho en términos de conciliación. Así que hay una experiencia, digamos, similar que pensamos que podría por lo menos pilotearse, ¿no? Así que por eso nos fuimos por ahí. Yo quería, o sea, agradecer también los comentarios, ¿no? Muy interesante y también la puesta en perspectiva. También nosotros hicimos una propuesta bastante concreta y acotada, pero la conversación que ustedes tres llevaron nos permite también contextualizar un poco esta propuesta dentro de un marco más amplio y una reforma más grande del SEIA, ¿no? Nosotros no nos enfocamos en toda la reforma del sistema, sino que en 2 puntos que podíamos desarrollar a partir de nuestros datos. Hay un punto que me parece interesante, que es el tema de lo vinculante no vinculante, que es un tema muy recurrente en Chile, esta discusión de que la participación sea vinculante. Es algo que hemos escuchado mucho, sobre todo desde el estallido social. Es un lema que me parece muy interesante y clave porque efectivamente, ¿por qué participar si lo que yo voy a decir no se va a aplicar necesariamente? Es una pregunta que surge siempre. Pero al mismo tiempo nos pareció que ponerlo vinculante iba a acelerar mucho el proceso y pensando que esta participación temprana es previa al ingreso, tener un acuerdo vinculante con después una modificación del proyecto implicaba reempezar a hacer participación, o sea, hace que el sistema sea más rígido. Y más allá de las experiencias internacionales que revisamos, hay muy pocos casos de donde sea vinculante. En general, el hecho de que el acuerdo o el informe o cualquiera que sea el insumo de esta participación temprana sea público, le da una validez y una legitimidad. Así que nos enfocamos en que sea público. Que discutieran, está plasmado por escrito y eso le da de alguna manera una obligación moral o una lógica de respetar este acuerdo. Y aquí tomamos varios ejemplos. Uno de los ejemplos que tomamos es la Comisión Nacional del Debate Público en Francia, que es un organismo independiente que hace participación ciudadana para proyectos grandes de inversión y sus informes son no vinculantes, pero todos públicos. Y todos los insumos de estas participaciones, estos debates también son públicos. Así que eso fue como el punto, pero entiendo que es un punto complejo y que en el contexto chileno hay un desafío en hacer entender que lo no vinculante puede tener algún tipo de carácter vinculante sin que sea legal. Y también tenemos otros ejemplos de casos pilotos en Chile, donde a veces el hecho de que un acuerdo sea vinculante, si después hay un desfase, hay una modificación, eso genera aún más conflictividad, porque se considera que este acuerdo no fue respetado y eso rompe aún más las confianzas. Pero es un tema que podríamos debatir mucho tiempo, este tema. Otro tema que se mencionó y que me parece importante, hay efectivamente un avance increíble de la participación ciudadana en general estas últimas décadas y años, que se necesita seguir. Y en ese sentido decidimos en esta propuesta no incluir las mejoras de participación dentro del mismo CIA. Consideramos que el sistema de observaciones, tal como existe hoy día en la ley de medio ambiente, es un sistema que funciona bien, que es muy transparente, así que decidimos no meternos ahí, pero inicialmente teníamos un set de propuestas para mejorar en ese ámbito dentro de la evaluación ambiental, no solamente la participación en redes de observación, sino que todo lo que está alrededor. Es decir, todo lo que es mediación, comunicación del proyecto, también capacitación de las comunidades, apoyo para contra-expertise desde las mismas comunidades. Y eso al final decidimos no enfocarnos en eso para tener una propuesta más clara
pero a mi juicio es indudablemente un aspecto que hay que mejorar también. Hay un proceso que es claro, pero que se podría adornar mejor y tener como una mejor integración, más interacción, un sistema no tan bilateral con observaciones escritas, sino que más instancias de conversación, pero ahí también, si uno revisa lo que está haciendo hoy el CIA en cuanto a participación ciudadana, también ha modificado, hay muchos mecanismos distintos, ya no es solamente observación escrita, sino que hay también instancias de comunicación bidireccional que se han implementado. Eso Muchas como gracias. opciones, Muchas gracias, Carolina, por toda, y a Felipe también por las respuestas, ¿cierto? Las nuevas reflexiones en base a los comentarios de los panelistas. Ahora, para finalizar, tenemos muchas preguntas en el chat, ahí Felipe y Carolina han ido respondiendo a varias de ellas, pero para finalizar quisiéramos hacer una breve pregunta para que todos puedan responder, ¿cierto? Que tiene que ver con un poco a modo resumen de lo que se está planteando en el chat, ¿cierto? Que cómo se podría avanzar en reconocer las condiciones que podrían tener las comunidades, ¿cierto? Para participar de procesos de participación temprana en razón a los tiempos, la cantidad de proyectos, las expectativas sobre su incidencia de la participación de estos procesos, ¿cierto? Y por otro lado, si ustedes creen que estos mecanismos de mediación y de participación anticipada pueden efectivamente prevenir o reducir la existencia de, o transformar, ¿cierto?, la existencia de conflictos socioambientales vinculados a proyectos con impacto ambiental o proyectos energéticos. Y no sé si alguien quiere partir. ¿Vas tú, Carolina? Felipe. Vale. Bueno, un tema que nosotros no abordamos, pero como ha ido saliendo en las preguntas y lo mencionó Daniel, el tema del ordenamiento territorial como una medida importante para ir identificando ciertas vocaciones territoriales, así como también, en el caso que proponemos nosotros, ciertas zonas, como ahora es las zonas de saturación, que deben tener un resguardo específico en términos de evaluación ambiental. El tema con el ordenamiento territorial es que se suele proponer siempre como solución y no se ve cómo puede ser esto políticamente. ¿A qué voy con esto? Si hacemos una zona, un ordenamiento territorial para evaluación ambiental en general, ¿qué zonas del país van a aceptar, por ejemplo, que hayan rellenos sanitarios o que hayan cárceles o los proyectos que generalmente nadie quiere tener cerca de sus vecindarios? Entonces hay un tema en cómo se plantea el ordenamiento territorial y si efectivamente va a ser capaz de solucionar o no este tipo de problemáticas. Obviamente yo estoy de acuerdo con eso, porque también tiene que ver con la descentralización y con la visión que quieren construir las regiones y los municipios respecto al desarrollo futuro de sus territorios. Pero también hay que ser cauto respecto a que esto no va a ser una bala de plata, no existen balas de plata para la conflictividad, porque siempre existe disenso en la sociedad. Y cuando hablamos de proyectos de intervención importantes, sobre todo en zonas que son de mayor sensibilidad, es difícil que el ordenamiento territorial te pueda solucionar ese tipo de conflictos. Entonces ahí la pregunta es cómo puedes ir haciendo una mediación para llegar a un acuerdo con la comunidad, si es que la comunidad está disponible para acuerdo, y los titulares, y que de ese modo la relación sea más armónica. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Camila, Daniel, Marcelo. Sí, Marcelo. aprovecho de comentar eso mismo también. En la práctica hay dos herramientas que han sido subaprovechadas desde la reforma del 2010 en la evaluación ambiental estratégica, tanto para ordenamiento territorial en cuanto a lo que son proyectos estratégicos, la misma ley de transmisión, ¿no es cierto?, que también habría sido interesante poder utilizar y dotar un trazado mucho más fácil y más claro hacia los titulares. Pero lo que quiero decir con eso es que igual hay que hacer una forma que tenga incentivos correctos, porque en la práctica los planes reguladores de identificados casi nunca, porque no hay incentivos para hacerlo, porque también, justamente porque hay participación ciudadana. Entonces, incluso los gobiernos municipales más autodeclaradamente progresistas no han hecho casi nada para poder actualizar estos planes reguladores, siquiera. Y de lo que da cuenta lo que dice Felipe, la complejidad de poder transparentar cambios reales. El conflicto que me tocó vivir más a mí fue Tiltil. Hoy día, si alguien quiere hacer un relleno sanitario, sigue siendo solamente en Tiltil donde se puede realizar y no hay ningún incentivo para el gobierno regional modificar esa condición.
y por tanto al final, cuando uno complejiza demasiado las cosas, simplemente el incentivo es no a cambiar nada, y eso lamentablemente perpetúa las zonas de sacrificio actuales. Muchas gracias, Marcelo. Em, Camila. Sí, Bárbara. Bueno, yo lo planteo sin duda que la forma y particularidad en la que esto avance o este debate respecto a lo que es la participación temprana, que es sin duda, nosotros concluimos que es un tema emergente, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, y que va a llevar distintos procesos de discusión en distintos niveles, ya desde la esfera de la política pública de primer orden hasta la nuestra, y que por lo tanto nosotros entendemos, al ser un debate emergente, tenemos que también tomar acciones dentro de las competencias legales que tenemos para poder entregar herramientas en la unificación de los criterios, en la estandarización y en propuestas metodológicas. Por ejemplo, escuchaba a los panelistas y a quienes llevaron y lideraron esta investigación sobre los avances en la participación ciudadana, y claro, sin duda, por ejemplo, se pueden ver procedimientos más claros, con herramientas mucho más estructuradas y que permitan en el fondo disminuir discrecionalidad y tecnificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, este año también como servicio publicamos una guía de participación ciudadana en el CIA que permite también entregar no solamente insumos respecto a lo procedimental, sino también los roles que tienen en estos procesos de participación ciudadana, titulares, consultores, la ciudadanía en general, evaluadores y evaluadoras de los distintos proyectos. Eso también es un avance importante para estandarizar el trabajo que se desarrolla en estos procesos de participación. De hecho, también en una reestructuración que tuvimos como servicio, en reestructuración orgánica, se volvió a incorporar lo que es el Departamento de Participación Ciudadana, ya para que atienda de manera exclusiva y cumpla funciones no solamente en esto, sino también en la implementación de lo que es el acuerdo de Escazú. Como les dije, se viene la publicación de la guía de participación ciudadana temprana, y también estamos buscando todos los mecanismos para poder, a propósito de la información que se entrega sobre casos que demuestren en el fondo de manera con datos concreta y objetiva, que esto pueda eventualmente disminuir la conflictividad social, ¿cierto? Entonces, ese trabajo nosotros ya estamos dando esos pasos, ya más allá, y además esto va acompañado de la reforma legal, que también es un paso importante, el que haya incorporado lo que es la participación ciudadana temprana, sea como primer paso de manera voluntaria, porque de esta manera también lo que se quiere es que los proyectos que ingresan a nuestro sistema incluyan la variable ambiental, cumplan con la normativa ambiental aplicable, y en el fondo también yo creo que un desafío que tenemos, no solamente el Servicio de Evaluación Ambiental, sino también el organismo de administración del Estado con competencia ambiental, la institucionalidad ambiental, el Estado propiamente tal, pero también los actores no estatales, es cómo ir conciliando el trabajo para que efectivamente la participación ciudadana y la participación ciudadana temprana, eventualmente que un titular quiera realizarla de manera voluntaria, cumpla los objetivos. Y para cumplir los objetivos que tienen esta, se debe contar con todas las herramientas necesarias, y que este procedimiento pueda entregar datos, experiencia y cumplir con los objetivos por los cuales también se desarrolla. Porque también es importante señalar que la participación ciudadana y la participación ciudadana temprana no son un fin en sí mismo, no son un checklist, sino que también son procesos que permitan también, además de cumplir con la normativa ambiental, también el dar a conocer los proyectos, el también generar diálogos, generar intercambios que permitan en el fondo atender no solamente un área de influencia en particular, sino que también cómo esto se vincula a grandes desafíos dentro de la crisis ambiental que se vive, y desde el servicio con los mecanismos que tenemos estamos trabajando. Y por eso también estos insumos y estas investigaciones que se hacen desde las distintas universidades y desde la academia propiamente tal, son necesarios seguir profundizándolo, porque como lo dije anteriormente,
el primer paso es identificar correlaciones, pero de aquí también pueden surgir distintas aristas y distintas otras investigaciones a propósito de esta temática en particular, que vaya también generando respuestas causales. Yo creo que la causalidad sobre esto es muy necesaria para saber si es multicausal, y es algo que también se ha estado debatiendo en la palestra pública y nosotros como servicio utilizando las herramientas que tenemos. Así que muchas gracias por la participación. He estado leyendo el chat también y las opiniones de las personas respecto a esto, que se agradecen siempre el poder contar con ellas. Así que muchas gracias, Felipe y Carolyn en particular, y a los panelistas por haber enriquecido el debate y entregar estos resultados que esperamos nosotros compartir también con los distintos funcionarios y funcionarias de nuestro Servicio de Evaluación Ambiental. Muchas gracias, Camila. Daniel, ¿te gustaría agregar algo para poder cerrar este espacio? Pucha, un detalle a propósito de lo que tomó la Caroline. Cuando yo me refería a vinculante en la PACA, no me refiero a que ciertos acuerdos ahí influyan el proceso. Me refería más bien, creo que lo mencioné, me parece que debiera de alguna manera definir bordes o materias esenciales de discusión en el proceso posterior, digamos, el proceso formal. Obviamente los acuerdos tienen que venir después, el proyecto puede cambiar en el camino, ustedes ahí plantean hasta 18 meses entre un proceso y el otro, a mí me parece eso demasiado, da espacio para especulación o para un poco lo que decía Felipe, que al final la gente del territorio se chorea porque es un desfile de desarrolladores y titulares y ya no me acuerdo quién es quién en el proyecto. La verdad es que la gente se confunde mucho, especialmente en los polos de desarrollo. La gente no tiene la capacidad de retener quién es quién y cuáles proyectos son qué, y al final pasa también lo que comentaban, que basta que uno tenga muy malas prácticas y eso contamina al resto de la industria. Eso es la verdad, digamos. Pero, pero me refería a eso con lo vinculante, Carolyn, creo que, y ¿por qué? Porque me parece que para que el proceso sea válido y responsable por parte de todos los actores, de alguna manera tiene que definir la cancha en que se juega el proceso posterior. Porque si no, tienes lo que pasa habitualmente, que es una participación oportunista. Aparece gente en la cola de un proceso, incluso, y ahí están las reclamaciones, digamos, y la judicialización posterior. Oye, a mí no me consideraron, resulta que esta gente no asumió sus responsabilidades de participar del proceso en el debido momento. Entonces, creo que eso también, a propósito de lo que decía Felipe, de alguna manera un proceso más regulado, más institucionalizado, con deberes, pero también con responsabilidades, quiero a conducir mejor el proceso. Muchas Eso. gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y todas por conectarse, a ustedes, ¿cierto? Por su gran participación, por las reflexiones y sobre todo a Felipe, a Carolín, por su estudio. Señalarles a todos y todas que a partir de mañana el video de este seminario estará disponible en nuestro sitio web, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y además el artículo final del proyecto presentado por el equipo académico será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se va a lanzar en abril del 2024 y también va a estar disponible online. Así que ahí también para todos y todas quienes quieran revisar el estudio va a estar disponible. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios, por su participación y deseamos que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Estés bien. Gracias. Que Gracias, vaya muy bien. que estén bien.